Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast del día de hoy. Es para nosotros un gusto regresar después de este tiempo que hemos estado un poco ausentes. Primeramente, bueno, por cuestiones de esta parte de la pandemia que hoy nos ha afectado a nivel mundial. Recordemos que hay que tener una sana distancia, un cuidado personal muy especial. Para todas las personas que nos escuchan, esperemos se encuentren muy bien. Les mandamos un fuerte abrazo y todos los ánimos del mundo para que pronto salgamos de esta pandemia que hoy nos aqueja a todo el mundo principalmente. En el caso de México, recordemos que todavía estamos en algunas partes del país pues en semáforo rojo, ¿no? Esto implica que hay que tener mucha conciencia, mucho cuidado personal. El día de hoy vamos a hablar de un tema especial. Nos referimos a especial porque es esto que tenemos aquí en el título de hoy, estrategias educativas. Es importante para nosotros que empecemos a hablar de esta cuestión de estrategias educativas. En tiempos, ahorita sí, un poquito más difíciles, en algunos aspectos, en la mayoría de los países a nivel mundial, nos han mandado a nuestras casas a cuidarnos, a descansar, en algunos puntos, y en otros a trabajar desde casa. Este hecho de trabajar desde casa en la parte educativa ha modificado muchas cuestiones, principalmente las estrategias educativas. ¿Por qué? Porque obviamente ya no es lo mismo que trabajar de forma física. Ahora estamos trabajando a través de plataformas o herramientas digitales que nos facilitan el poder transmitir los conocimientos o mandar los conocimientos, ya sea por videoconferencias, ya sea por aplicaciones de chat personal, ya sea por otro tipo de aplicaciones que nos ofrecen muchas estrategias o muchas herramientas, nos dan esta posibilidad de acercar el conocimiento, ¿no?, a personas que tienen la posibilidad de esta cuestión. Tenemos también el caso, por ejemplo, de radio e internet, de radio y televisión, también en comunidades, traducciones a sus lenguas y toda esta parte. Pero aquí hablamos de que todo esto, los medios de comunicación, los medios informativos o tecnológicos, que son este puente o este enlace hacia el conocimiento, tienen un fin en común y todos es que tienen que tener esta estrategia educativa. Hablamos o vamos a empezar a definir qué es una estrategia. Aquí podríamos decir que una estrategia es todo el arte de apoyar y dirigir las operaciones, por ejemplo, militares, especialmente las de guerra. Esto en un contexto general, hablando de estrategias a nivel político en este caso. Pero ahora hablemos desde el punto de vista social, desde el punto de vista educativo. Y son todas estas acciones muy meditadas y encaminadas principalmente hacia un fin determinado. Por ejemplo, ¿no?, nos dicen, la estrategia consiste en destacar en pantalla aquellos elementos que aportan las claves de la narrativa. Lo estamos haciendo como que algo así más específico. Pero en esta cuestión, todos estos fines determinados hacia dónde van o hacia dónde se presentan, radican en esta cuestión de las estrategias educativas. Y estas mismas, entonces, son acciones intencionadas y reflexionadas, dirigidas a fomentar competencias con sus 4 ámbitos de evidencia: conocimiento, actitud, desempeño y producto, dentro de un escenario educativo, principalmente para el enfoque por competencias, que son fundamentales. El principio de todo tiene que ver como un regulador de su pertinencia y congruencia. La categoría de los elementos constitutivos de una situación o secuencia didáctica va a enmarcar o va a estar enmarcada principalmente por el logro de una competencia central y competencias transversales. Estas competencias son los fines determinados, como decíamos ahorita en un principio de esta definición de estrategia, de la palabra estrategia, que van encaminadas hacia este fin determinado, que es principalmente lograr estas competencias transversales o centrales principalmente. A este punto, por ejemplo, podríamos decir que las estrategias presentan 4 rasgos principales. Estos rasgos principales engloban muchos aspectos, principalmente, ¿por qué? Porque las estrategias son una suma de pasos con orden lógico que buscan desarrollar una o varias competencias. Su desempeño en esta cuestión depende del docente en sí,
¿Por qué? Porque la estrategia de sus eventos o de tal eventos, de su formación y de su experiencia va encaminada hacia la educación. Principalmente va a existir una relación o un medio profesional competente y una capacidad especial para tratar de todas estas experiencias por competencias. Les va a pasar las experiencias a las mismas competencias. Y finalmente, estas están reguladas por todo el principio de todo lo que tiene que ver. Es decir, de forma general, podríamos decir, todo lo que nosotros vamos a englobar en cómo lo vamos a hacer, hacia dónde va dirigido, hacia lo que queremos lograr, tiene que ver con esta funcionalidad. Estos 4 puntos que ahorita mencionamos de las estrategias van englobadas o van encaminadas hacia ese paso. Lo importante aquí en las estrategias educativas, y hay que tenerlo muy en cuenta, es que sean cambiantes, que estimulen la capacidad principalmente, el asombro en los alumnos para mantener el interés en el proceso educativo. Un ejemplo de estrategia educativa que en la actualidad se maneja mucho es la utilización de las TICs, como decíamos ahorita, ya que ayudan al proceso de transmisión de conocimiento y el docente puede utilizar como una herramienta esta cuestión con los alumnos. ¿Para qué? Principalmente para mejorar la capacitación de los aprendizajes. Lo que decíamos exactamente al inicio de este podcast, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con todas estas herramientas, vamos a conseguir que los alumnos mejoren o se capaciten de mejor manera todo este trabajo. Sus fundamentos de las estrategias educativas van a radicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el enfoque por competencias, como hablábamos, que implica que tanto el profesor como el alumno tienen responsabilidad de generar estrategias de aprendizaje. Para ello, principalmente, el profesor tendrá que generar estrategias de aprendizaje que propicien el aprendizaje en los alumnos, estimulando en estos el aprender a aprender. Es decir, yo, docente de educación básica, voy a generar o voy a buscar una estrategia de aprendizaje que sea óptima para mis alumnos, que les llame la atención, que sea motivadora, que les guste. Y esta cuestión va a generar, al generar esta estrategia, yo como docente, va a propiciar un aprendizaje en los alumnos. Ahora sí, aquí entramos en esta cuestión de aprender a aprender. Conforme yo dé mis clases o busque una estrategia educativa efectiva, motivadora y que les guste, los alumnos van a aprender de cierta forma mejor en cualquier aspecto. Desde esta perspectiva, como docentes, tendremos que preguntarnos, ¿qué estrategias educativas son las indicadas para la generación de aprendizaje en los alumnos? Vaya, esta pregunta es un detonante especial. ¿Qué estrategias educativas son las indicadas para la generación de aprendizaje en los alumnos? ¿Será acaso que existen estrategias educativas específicas para trabajar los saberes? ¿Y es posible organizar el ambiente de aprendizaje para el fomento de competencias? Y si es así, entonces, ¿cuáles serían las posibilidades metodológicas para tal efecto? Estas preguntas son una joya en esta parte de las estrategias educativas. Y hoy les vamos a dar respuesta principalmente. Las estrategias educativas, como decíamos, son las indicadas para la generación del aprendizaje en los alumnos. ¿Qué estrategias podrían ser las más indicadas? Principalmente estrategias que vayan, 1, acorde a su edad, 2, que busquen una motivación específica y 3, desaten en ellos un conocimiento más profundo. En esta cuestión, algunas estrategias específicas para trabajar los saberes tienen que ver con esta cuestión o con esta relación principalmente en donde podamos usar el juego para aprender, en el caso de los pequeños. En el caso de adolescentes, buscar que estas estrategias o estas capacidades de aprendizaje que tengan los alumnos, de acuerdo a su edad, tenga que ver con trabajar el saber que están adquiriendo en esta parte. Podríamos organizar un ambiente de aprendizaje para el fomento de competencias, principalmente que este ambiente sea un efecto motivador en ellos y desate algo más intrínseco o algo más profundo en todo el trabajo. Y esta parte, las posibilidades metodológicas para tal efecto serían bastantes. Tendríamos desde competencias emocionales y sociales hasta competencias, o conocidas como competencias afectivas, hasta competencias cognitivas desarrolladas,
tal y precisamente como se maneja en varios planes y programas de estudio. Esta cuestión es una relación cíclica. Imaginemos en esta cuestión que tenemos al desempeño, que va a ir con el producto, que va a ir después al conocimiento, que va a ir a la actitud. Y todo esto en forma cíclica. Es decir, el desempeño tiene que ver con la calidad del producto, el producto tiene que ver con el conocimiento que el alumno va a tener. El conocimiento obviamente va a ser aprendido si se tiene una buena actitud y si se tiene una buena actitud se tendrá un buen desempeño académico. Todo esto que va a ir en forma cíclica constantemente y va a estar trabajando a lo largo de un proceso, a lo largo de una jornada escolar o de un aprendizaje inclusivemente de un tema, siempre va a estar en constante cambio, en constante evolución. Aquí podríamos decir que el concepto de las estrategias educativas por las competencias tiene que ver con la suma de acciones intencionadas y reflexionadas que van a estar dirigidas a fomentar competencias. Es decir, son el camino a través del cual llegaremos al desarrollo de competencias centrales, específicas y transversales. Esta parte entonces, es decir, en esta cuestión, la estrategia va a ser todo este camino por el cual podemos llegar a estas competencias, hacia dónde podemos estar encaminados, hacia dónde vamos a estar enfocados principalmente en el trabajo. Recordemos o hacemos un pequeño paréntesis, ¿no? Vemos aquí los modelos directivos y no directivos de intervención psicopedagógica, por ejemplo, también, donde sabemos que el directivo nos dice, este camino tienes que seguir y es el que mejor te va a ayudar a llegar al resultado. Los no directivos, recordemos que son donde te ponen en medio y te dicen, tienes estos 3 caminos, tú decides cuál quieres tomar. En fin, no hay problema, siempre y cuando los 3 caminos van a llegar también que el modo directo. En esta cuestión, esos caminos tienen que ver con esta parte de competencias centrales y transversales. Son todas estas acciones intencionadas dirigidas a fomentar la competencia, que al finalizar el curso, que al finalizar la jornada educativa o al finalizar el tema, el alumno va a llegar a esa meta a través de ese camino, ya sea que yo lo haya dirigido, yo le haya dicho, tú puedes tomar el camino, al final de cuentas vas a generar un aprendizaje. Cualquiera de estos va en esa parte de las estrategias educativas. Y aquí encontramos algunos saberes fundamentales de la competencia, que son los 4 pilares importantes: el saber hacer, el saber ser y el saber transferir. Saber es importante, saber hacer es muchísimo más importante, saber ser ante los conocimientos también es importante. ¿Por qué? Porque te ayuda a ser, como valga la redundancia, a ser una persona de bien, con conocimientos, habilidades y actitudes. Y saber transferir también es importante. ¿Por qué? Porque ese conocimiento que tú tienes que aprender a transferirlo, a pasarlo a tu vida diaria, a tu vida práctica. Y en esta cuestión, esas competencias o estas 4 competencias o estos 4 saberes, como lo queramos llamar, de las competencias, son fundamentales para todo proceso educativo y social en este caso. De aquí tenemos, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. Tenemos la parte económica, por ejemplo. Tenemos la parte social, tenemos la parte personal, tenemos varias funciones en esta cuestión. Es decir, para trabajar estrategias que fomenten competencias en alumnos y profesores, hay que cambiar la jugada. ¿A qué nos referimos con esto? El hecho de cambiar la jugada, es decir, es cambiar el modo de ver las cosas. Podríamos decir que a lo mejor para trabajar estas estrategias y que se fomenten las competencias en los alumnos, hay que buscar el modo de cómo pueden aprender. ¿Y esto cómo lo podemos encontrar? Fácil, lo encontramos en estos estilos de aprendizaje, en los 3 principales: visual, auditivo y kinestésico. Cuando nosotros vemos o encontramos más bien estos estilos de aprendizaje en los alumnos, podemos decir, por ahí no era. ¿Por qué? Porque según el test de BAC que yo hice a mi alumno, este test me está diciendo que es visual, que es kinestésico, que es auditivo, que este alumno son de diferente forma. Y entonces hay que cambiar la jugada, hay que buscar una estrategia principalmente para llegar a la meta o al fin determinado. Esta cuestión
tiene que ver con ese trabajo que nosotros día a día como docentes tenemos que realizar. ¿Sale? Pues bien, hasta aquí vamos a dejar el tema del día de hoy. Espero yo les haya gustado. Mucho gusto, otra vez estamos aquí con ustedes. Esperemos que ahora sí ya sea permanente esta parte de regresar a los podcasts. Recuerden también que estamos todavía en este periodo de cuidado personal ante esta pandemia. Lávense muy bien las manos, chicos. Y bueno, nos estamos viendo próximamente en un nuevo podcast. Hasta luego. Si tienen dudas, favor de dejarlos aquí en los comentarios y regalarnos un like.